Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Gracias al pastor Pedro da Cunha, a pastor Yadín y a ustedes por haberme concedido el privilegio de estar nuevamente con ustedes aquí para compartir la palabra. Como ya había mencionado el pastor Pedro, yo soy el hijo mayor de Nancy de Gil, de Nancy de Eddie. No sé si es algo bueno decirlo o prefiero mejor no mencionarlo. Ustedes dirán y juzgarán. Pero contentos, estamos muy agradecidos de la oportunidad que tenemos de estar aquí. Vamos a orar y así iniciamos el tiempo de la exposición de la palabra de Dios y le presentamos igual ese tiempo delante de nuestro Dios. Padre, te damos gracias infinitas porque en tu misericordia tú nos has concedido la oportunidad de poder congregarnos a pesar de las limitaciones, Señor, y a pesar de los obstáculos que se presentan en el camino. No damos por sentado, Señor, el hecho de que es una bendición que estemos juntos. Que podamos, Señor, no solamente adorar tu nombre, no solamente exaltarte, pero también sentarnos bajo la enseñanza y la administración de tu palabra. Padre, tú conoces más que nadie los desafíos que esto presenta para mí. Y en esta mañana quiero rogarte y pedirte, como bien vamos a estudiar, que tu poder pueda ser manifestado por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu no solamente sea quien hable por medio de estos labios inmundos, pero también que sea quien traiga gracia a los oídos de mis hermanos oyentes, Señor, y de todas las personas que escuchen este mensaje. Que la gloria sea tuya, Señor, y que tú puedas a la vez animarnos o confrontarnos conforme tú así lo hayas determinado. Gracias te damos infinitamente y presentamos este tiempo delante de ti, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quisiera iniciar el tiempo de la exposición en esta mañana haciendo una simple pregunta, una pregunta sencilla, de la cual no hay respuesta correcta ni incorrecta, solamente pido una respuesta sincera. Tampoco tienen que responder en voz alta, no es el propósito, sino simplemente a manera de reflexión. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentiste vulnerable? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste espiritualmente frágil? Que sentiste el peso de la vida, de todos los afanes y todo lo que conlleva vivir debajo del sol, y sentiste cómo la vida en cierta forma aplastaba tu alma. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que posiblemente no ibas a poder resistir o no ibas a poder perseverar en medio de la prueba? De que tus pies en cualquier momento podían resbalar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste como si tu vida espiritual fuera de vidrio, frágil y propenso a romperse ante cualquier impacto? ¿Cuándo fue la última vez que sabías lo que debías de creer, que sabías lo que tenías que hacer, pero no encontrabas la fuerza de hacerlo? O peor aún, no encontrabas la motivación, o que te sentiste cansado de pelear, dispuesto a renunciar, a tirar la toalla y renunciar. Posiblemente nunca lo hemos demostrado, posiblemente tú no lo has manifestado, pero si tú y yo somos sinceros el uno con el otro, podemos admitir que nos hemos sentido así. Podemos admitir que en más de una ocasión y en más ocasiones de lo que estamos dispuestos a reconocer, nos hemos sentido de esa forma. Y muchas veces queremos dar la impresión de que la vida cristiana es una vida de victoria. Y ciertamente lo es una vida de victoria. Y ciertamente la Biblia nos llama a estar firmes en Cristo Jesús. Pero cuando leemos algunos de los salmos del mismo rey David y de otros autores de las Escrituras, nos encontramos con la realidad de que la vida cristiana no es tan fácil y tan firme como a veces aparentamos. No es tampoco un fly al catcher, como decimos en buen dominicano.
un resort todo incluido, donde una vez que venimos a Cristo ya todos nuestros problemas se erradican. Ciertamente Cristo nos invita y nos dice que aquellos que estén trabajados y cansados, que vengan a Él, que Él nos va a proporcionar el descanso que nosotros necesitamos. Pero también nos promete aflicciones, también nos promete sufrimiento, pero nos promete aflicciones y sufrimiento con la garantía de la victoria. Si eres de aquellos que alguna vez te has sentido vulnerable o posiblemente en esta mañana has venido aparentando no sentirlo, pero en tu corazón sabes que cargas el peso de la vida y de los afanes y del pecado que mora en nosotros, mi oración es que en esta mañana, las palabras del apóstol Pablo puedan ser refrescantes a tu alma. Puedan ser como miel que endulcen tu paladar espiritual y nos ayude a contemplar de que no tenemos que esconder nuestras cicatrices, no tenemos que esconder nuestras debilidades, sino más bien mirar a aquel que se glorifica y fortalece en medio de ellas. Si pueden acompañarme al texto que vamos a estudiar en esta mañana, se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Hemos titulado el sermón de esta mañana, Hechos de barro, porque esto es precisamente a lo que hemos sido llamados, y esta es la descripción que el apóstol Pablo nos brinda en este solo versículo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Solamente vamos a estudiar este versículo en esa mañana. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Permítanme leerlo otra vez. Yo sé que es muy corto, así que a veces no puede pasar desapercibido, pero leámoslos nuevamente y meditemos en cada una de las palabras que menciona el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el Señor bendiga su santa palabra. El apóstol Pablo aquí nos presenta una paradoja. La vida cristiana en esencia está llena de paradojas. De hecho, pudiéramos llevar este argumento un poco más allá y decir que la vida cristiana en esencia es una paradoja. Y cuando hablamos de paradoja, el diccionario de la Real Academia lo define de la siguiente forma: es un hecho o una expresión aparentemente contrarios a la lógica. Pero yo le agrego a esa definición que no lo es. Es aparentemente contrario, pero no lo es. También dice en otra de sus definiciones que es el empleo de expresiones o frases que encierra una aparente contradicción entre sí. Y cuando vemos esta definición y vemos la vida cristiana, deducimos sin temor a equivocarnos que la vida cristiana está llena de paradojas. De hecho, la vida cristiana es una gran paradoja, porque el Señor Jesucristo nos dice que si nosotros queremos vivir, primero tenemos que morir. Que si queremos ganar, tenemos que perder. Y que si verdaderamente aspiramos a ser grandes o exaltados, primero tenemos que ser humillados y tenemos que ser pequeños. Y de todos los escritores de las Sagradas Escrituras, de todos los hombres que Dios utilizó por medio del Espíritu Santo para traernos la revelación escrita, ninguno es más consciente de esta naturaleza paradójica como lo es el mismo apóstol Pablo. Y ninguna de sus epístolas está plasmado con más paradojas de la vida cristiana como es la epístola a la segunda epístola, a los Corintios, como acabamos de ver. Y este versículo en específico, 2 Corintios 4:7, nos presenta una de estas paradojas. Y antes de explicarla y ver cómo esa paradoja se aplica a nuestra vida, es importante que consideremos y entendamos claro lo que el apóstol Pablo entiende por estas palabras, como su audiencia entendió las palabras del apóstol Pablo y de igual forma como nosotros también
tenemos que entenderla. Y vamos a ver los diferentes componentes que el apóstol Pablo menciona en este solo versículo que acabamos de leer. Comenzando por una palabra que menciona, y es el hecho de que es un tesoro, que nosotros, siendo vasos frágiles de barro, hemos sido depositados un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro que nosotros tenemos? Cuando digo nosotros, me refiero a aquellas personas que hemos creído y hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando Pablo habla en el versículo 7 que hemos recibido este tesoro, es una referencia directa al argumento que Pablo ha venido hablando en los versículos del 1 al 6. Específicamente, Pablo menciona en el versículo 6 acerca del conocimiento de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Esta es vamos a decir así, la referencia directa que usa Pablo. Es un conocimiento que había sido impartido a Pablo, que Pablo había recibido, y por ende también a todos los creyentes por voluntad de Dios, por decreto de Dios. Pero este tesoro que Pablo había recibido, cuando lo ponemos en palabras sencillas, si se podría decir, es simplemente el hecho de que Pablo ha conocido la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Pablo ha conocido la grandeza de Dios por medio de la persona y el mensaje de Jesucristo. Ahora, si fuéramos a tomar esa definición y pudiéramos generalizarlo, podemos decir sin temor a equivocarnos que ese tesoro del cual Pablo hace referencia en una manera más generalizada está hablando precisamente del Evangelio. Está hablando precisamente de Cristo Jesús, porque nosotros tenemos el conocimiento de la persona de Cristo. Y conocemos entonces a Cristo por medio de su Evangelio y predicamos a Cristo por medio del Evangelio que primeramente escuchamos. Así que este tesoro es una referencia clara a Cristo Jesús que hemos recibido por medio de su Evangelio. Ahora, ¿por qué es esto un tesoro? ¿Por qué Pablo llama al conocimiento, a la revelación que él ha recibido de Cristo como un tesoro? Bueno, si nosotros fuéramos a estudiar o a explorar un poco el tema de cómo los artículos pueden ser apreciados o pueden recibir un valor, nos llama mucho la atención de artículos que reciben valor que nosotros no consideraríamos valioso en primera instancia. Tengo un compañero, un amigo, un hermano en la fe muy querido, americano. Y él me cuenta que su negocio, de lo que él vive en Estados Unidos, es de vender cartas deportivas. Él colecciona cartas, él las vende, y las sumas que algunas personas están dispuestas a pagar por una carta, una tarjeta limitada de LeBron James de cuando era novato, es exorbitante y es asombroso. Y yo digo, pero ¿por qué? Bueno, porque esa carta o esa tarjeta tiene características que son únicas. La unicidad es una de las cosas que las personas buscan para determinar el valor de algo. No es lo mismo que yo te presente aquí una pelota firmada por mí o digámoslo así, por Robinson Cano, que muchos de ustedes saben que eso ya se ha ido desvaluando, a que yo te presente la misma pelota de béisbol firmada por Willie Mays o por Babe Ruth. También el valor está determinado por la durabilidad del objeto. ¿Qué garantía tengo de que ese objeto va a permanecer tan valioso o tan efectivo como dice que es? Por eso muchas veces los comerciantes promocionan sus productos como hecho en Estados Unidos, a diferencia de hechos en China. Pero también vemos en su practicalidad, porque en la practicalidad está el valor. Si yo te dijera de que tú tienes 20 días en el desierto de Sahara, completamente desierto, sin ninguna interacción con el mundo ni con otra persona, y te diera la opción de tener una mochila llena de lingotes de oro o una mochila llena de agua, ¿cuál tú creerías que es más valiosa? ¿Cuál tú elegirías? Obviamente la practicalidad también es algo útil. Y lo que esto nos dice, y lo que quiero dejar claro con esto, es que el Evangelio,
aunque no necesita la apreciación del hombre para adquirir su valor, ciertamente nos ayuda a apreciarlo para nuestro entendimiento. El Evangelio tiene un valor intrínseco que no es adquirido por ningún hombre, que no es dado por ningún ser humano. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Cristo. Y Cristo es aquel quien por medio de su persona y su obra le da el valor al mensaje del Evangelio. Sin embargo, estos factores que acabamos de mencionar nos ayudan a nosotros a apreciar el valor que tenemos delante de nosotros en el Evangelio y en la persona de Cristo Jesús. Porque solo en Cristo hay salvación y el perdón de nuestros pecados. Solo en Cristo nuestra salvación está segura, no por un momento efímero, no hasta que vengan las adversidades, no hasta que nosotros resbalemos y pequemos, sino por toda la eternidad. Y solo Cristo puede ofrecer lo que nuestras almas anhelan y desean desde el momento que vienen a esta tierra, que es una comunión con Dios, una relación con Dios, una adoración plena y directa con su Creador. Es el mensaje del Evangelio precisamente el cual nos lleva a Cristo. Y es el mensaje del Evangelio, como bien dice Pablo, que es un tesoro que tú y yo hemos recibido. Al punto tal que en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8, Pablo lo considera de la siguiente forma cuando dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo, todo lo que este mundo valora, todo lo que este mundo puede catalogar como un tesoro, cuando yo lo comparo con el Evangelio y con Cristo Jesús, pierde su valor. No solamente pierde su valor, viene a convertirse basura en estiércol, no digno de ser perseguido, de ser anhelado o de ser buscado. ¿Por qué? Porque el verdadero tesoro está en conocer a Cristo. El verdadero tesoro está en crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero el texto no dice no solamente de este tesoro, sino aquí donde la cosa, pudiéramos decir, comienza a ponerse interesante. Pues este tesoro del cual Pablo está hablando, este tesoro que es invaluable y que tiene el mayor valor en toda la creación, que pudiéramos decir, ha sido depositado en vasos de barro. ¿Y qué significa cuando Pablo habla acerca de vasos? Bueno, es lógico que, como todos nosotros sabemos, de que los vasos son utensilios cotidianos que nosotros utilizamos en nuestra vida. Y a menudo las Escrituras utilizan esta referencia de utensilios que nosotros utilizamos. Pero también utiliza la palabra vasos para hacer referencia a personas que son instrumentos del Señor. Interesante que en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice lo siguiente: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero la palabra en el griego que aparece aquí como esposa es en realidad la palabra vaso. Y no quiere en ninguna manera denigrar a las esposas. Ese no es el objetivo del apóstol Pablo, pero más bien decirle que las esposas son útiles para los esposos, son una bendición para sus esposos. Pero más específicamente en Hechos capítulo 9, versículo 15, nosotros vemos cómo el Señor llama a Pablo como un vaso, como un instrumento. Cuando dice lo siguiente, eso fue en el momento que el Señor encomienda al apóstol Pablo y le da un anticipo de qué es lo que va a ser su vida ahora que está en Cristo. Y le dice lo siguiente: ve, esto se lo dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero ve, porque instrumento, porque vaso escogido me es este. Evidentemente Pablo está haciendo referencia cuando habla aquí en 2 Corintios capítulo 4 a que el hombre, nosotros, tú y yo, somos esos vasos de barro, somos esos instrumentos de Dios. Pero la importancia no está tanto en el utensilio.
Y no es el propósito que llamemos la atención al recipiente como tal, sino al material del cual está construido, del material en el cual está compuesto. Porque Pablo hace la similitud, conecta la vida del cristiano y al cristiano en sí como un vaso de barro. En la antigüedad, los utensilios pudieran ser de diferentes materiales. Sabemos en el Antiguo Testamento cómo los utensilios que se utilizaban en el templo eran utensilios de oro y de plata, de metales valorados y de metales lujosos. Pero también habían utensilios comunes y económicos, si se pudiera decir utensilios desechables, que eran elaborados de barro. Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver la gran paradoja. Aquí es donde todo comienza a tener un matiz un tanto irónico. Porque lo que Pablo nos está diciendo aquí es que tenemos un tesoro invaluable que ha sido depositado en una vasija de barro. Los artículos o las posesiones nuestras que tienden a ser de gran valor, nuestra tendencia natural es de colocarlo en un recipiente apropiado. Si tenemos grandes sumas de dinero, no vamos a meterlo en el bolsillo porque eso presenta un peligro de que podemos perderlo. Por eso lo depositamos en una bóveda o en una caja fuerte o en un banco. Igualmente, dichos recipientes son acorde a su condición. Si usted viene a una tienda y va comprando un reloj de lujo y quiere comprar un Rolex, por así decirlo, y compra ese Rolex, y cuando le entregan el Rolex se dan cuenta que viene en un plástico sellado al vacío, uno dice, hay algo raro aquí. Pero si te entregan el mismo reloj en una caja de madera, una caja de caoba, pues ya tú dices, no, espérate, yo tengo la seguridad de que lo que yo compré es genuino. El recipiente va acorde a su contenido, al valor de su contenido. Pero esto que está diciendo Pablo, aunque suena ilógico de que pongamos un tesoro en un vaso frágil de barro, no es del todo insólito, si se pudiera decir. Esto era una práctica común en aquel entonces. Depositar objetos de valor en recipientes que eran comunes. ¿Por qué? Porque esto evitaba llamar la atención. Esto evitaba de que si venía una persona e irrumpía en el hogar y buscaba objetos de valor, el lugar menos indicado donde pensaría que encontraría ese objeto sería en una vasija de barro. Y si eso puede sonar un poco difícil, o si puede sonar un poco irónico, permíteme recordarle que existimos personas que alguna vez hemos guardado también objetos de valor debajo de nuestra cama. Y creo que todos podemos relacionarlo en ese sentido. Pero ¿cuál es la realidad que Pablo nos está presentando con esta paradoja? Mis queridos hermanos y amigos, Pablo lo dice por la inspiración del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios y lo creemos como cierto. Y no solamente lo creemos como cierto, pero sabemos que es cierto. Sabemos que es cierto porque lo hemos visto. La verdad del asunto es que ciertamente tú y yo somos vasos de barro. Ninguna otra imagen, ninguna otra metáfora se apega más a la realidad. Porque tú y yo somos indignos de haber recibido a Cristo Jesús y su evangelio. Tú y yo somos vasos frágiles, contenedores frágiles que estamos propensos a quebrantarnos ante el más mínimo impacto, ante el más mínimo choque. Y intrínsecamente en nosotros, de manera como tal, no tenemos valor. No tenemos valor alguno, solamente aquello del cual nosotros llevamos dentro. Somos los recipientes más indignos de toda la creación, al cual se le ha confiado con el tesoro más digno de toda la creación. Eso somos nosotros. Y las Escrituras nos los recuerda constantemente, desde el principio de la creación, cuando en Génesis 1 nosotros vemos que Dios dice que haré al hombre y tomó el polvo. Y más adelante nos dice, creo que en Eclesiastés, si mal no me equivoco, que del polvo somos y al polvo volveremos. Porque somos vasos de barro.
Pero mis queridos hermanos, podemos encontrar consuelo en esto. Podemos encontrar consuelo en saber de que para este propósito específicamente tú y yo fuimos creados. Fuimos creados de esta forma precisamente para ser portadores de este tesoro del cual hemos sido confiados. Y es aquí donde esta paradoja comienza a tomar claridad y comenzamos a ver cómo se aplica en nosotros lo que Pablo está diciendo en estas palabras. Aquí hay un propósito que Pablo dice, y esta paradoja tiene un propósito. Ciertamente nosotros somos vasos de barro y ciertamente nosotros llevamos este tesoro, pero déjame decirte de una forma ciertísima que Dios lo diseñó así. Somos vasos de barro porque Dios nos hizo de barro y no era la intención ni la voluntad de Dios que fuéramos otra cosa que no sea barro. Y hemos recibido el tesoro de Cristo porque Dios quiso que recibiésemos el tesoro de Cristo y no que fuese depositado en otro recipiente. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21 dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergue con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Y aunque Pablo está hablando aquí en Romanos acerca de cómo el Señor utiliza sus instrumentos, su creación, para el propósito que Él en su soberanía decide, el hecho está de que Él es que designa el propósito de sus utensilios. Él es que designa el propósito de sus vasos y Él es que ha designado el propósito tuyo y mío. Y nuestro texto nos da la razón de esto. Pablo no nos permite aventurarnos, no nos permite especular de por qué Dios decidió hacer esto, cuando en el mismo versículo nos dice claramente que lo hizo de esta forma para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este diseño no fue un accidente. Dios no se quedó corto de opciones. Dios no miró a su recreación y dijo, bueno, ya todo lo que he creado está siendo usado. Lamentablemente voy a tener que depositar este tesoro en la raza humana. No, todo lo contrario. Dios en su infinita sabiduría intencionalmente nos diseñó a ti y a mí de esta forma. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, para recordarnos que somos dispensables. Para recordarnos que los vasos, al final de cuentas, que son de barro, son dispensables. En su calidad de barro, los vasos eran extremadamente desechables. Era más barato reemplazar un vaso roto que arreglarlo. Si se rompía una vasija, si se rompía un plato de barro, el dueño no tomaba tiempo en repararlo, sino que simplemente venía y tomaba otro. Y nuevamente, eso no quiere decir que Dios no tiene el cuidado de nosotros, porque ciertamente este alfarero sí se preocupa en reparar aquellos vasos que están frágiles, pero no dejamos de ser barro. Y no debemos olvidar en algún momento que no somos indispensables para Dios, sino que en cualquier momento, así como nos ha usado a nosotros que somos barro, puede tomar otra vasija de barro y usarla por igual. Porque su valor, al final de cuentas, no recae en nosotros. Nuestro valor no recae en el envase, sino en su contenido. Nosotros tenemos el privilegio de servir a Dios. Pero Dios no tiene el privilegio de que nosotros le sirvamos. Somos nosotros que hemos recibido esa oportunidad. Somos nosotros. Y a veces somos tentados en pensar que voy a sacrificarme, me voy a levantar temprano, voy a venir a la iglesia, voy a sacrificar mi sábado para servir en este ministerio. Y Dios va a estar tan contento y tan complacido que me va a conceder mis oraciones. La realidad del caso es que tú necesitas servir al Señor y tú necesitas sacrificarte para venir y poner en práctica el tesoro que has recibido. Pero Dios no se siente más halagado o más privilegiado porque tú decidas ser obediente o no. De hecho, ese es nuestro mejor interés, el hecho de que seamos obedientes a lo que Él pone delante de nosotros. Estas palabras traen una mayor convicción a nuestro corazón cuando consideramos
de los labios, o en este caso de la pluma, de quien proceden. Y esto es del apóstol Pablo. Todos nosotros conocemos al apóstol Pablo como el gran apóstol entre los apóstoles. Aquel que fue comisionado por Cristo Jesús para llevar el evangelio a los gentiles. Aquel que es el misionero por excelencia. Que todas las personas que en algún momento u otro han recibido o considerado y llamado misionero, solamente tienen que ver la vida de Pablo para saber lo que esto implica. Pablo es aquel quien, como bien dice, había recibido visiones y revelaciones de parte de Cristo, muchas de las cuales no les había sido permitido ni siquiera compartirla con el resto de los seres vivientes, con el resto de nosotros. Y ningún apóstol, según el mismo apóstol Pablo y la inspiración del Espíritu Santo, ningún apóstol trabajó más, o pudiéramos decirlo en términos terrenales, fue más útil para el Señor como el apóstol Pablo. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Pablo se considera a sí mismo como un simple vaso de barro, un simple vaso de lodo. Y si eso es el apóstol Pablo, ¿qué nos deja a ti y a mí? ¿Qué nos dice de ti y de mí? Esto ha sido el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Si nuestra composición fuera otra diferente a barro, si Dios nos hubiese hecho de algún otro material que no sea un barro inmundo y asqueroso, si tuviéramos algún tipo de valor intrínseco, entonces tendríamos alguna motivación para glorificarnos. Entonces tú y yo tuviéramos algún motivo, por pequeño que sea, para decir, por esto me eligió Dios. Seríamos tentados a pensar que gracias a nuestros atributos o gracias a nuestro valor, Dios nos ha elegido como recipientes de sus tesoros. Seríamos tentados a compartir la gloria con Dios en el mejor de los casos y en el peor de los casos a robársela, simplemente atribuirla a nosotros. Si tuviésemos algún otro valor, si fuésemos de algún otro material que no fuera barro, seríamos tentados a llamar la atención a nosotros mismos, a llamar la atención al recipiente y no a Cristo, el cual es el tesoro que mora en nosotros. Y fíjate en esto, a pesar de todo esto, nuestro pecado es tan profundo y nuestro pecado está tan ligado a nuestro corazón que aún siendo barro, nos glorificamos en ser barro. Que aún siendo barro, no necesitamos ayuda en buscar nuestra propia gloria y la atención a nosotros. ¿Cuánto más si fuéramos de otro material? ¿Cuánto más si nos diesen, aunque sea una sola razón? Pero damos gracias a Dios y le alabamos porque nos hizo de barro. Porque nos hizo de uno de los materiales más indignos que hay. Dios no está interesado en nuestra autoestima, y si piensas que este sermón está diseñado para levantarte y para animarte y para levantar tu moral, lamentablemente ese no es el propósito de esta mañana, ni es el propósito de Pablo en este versículo. Dios no está interesado en tu autoestima, Él no está interesado en empoderarte. Dios no está interesado en levantarte en ánimo, recordándote lo importante y valioso que eres para su plan. No, lo que Dios sí se interesa y en lo que Él está interesado es que nuestra única estima y nuestro único valor sea saber que Cristo mora en nosotros. Que no somos nada y que aún así Dios ha depositado su tesoro en nosotros. Que somos indignos y hemos recibido el tesoro más digno de toda la creación, a Cristo Jesús. Y que esa autoestima, y que esa estima, y que esa dignidad y ese valor esté en Cristo. Y en la decisión que Dios ha tomado de depositarlo en nosotros. Dios está interesado en relucir la excelencia de su poder y no la vanidad o la mediocridad de nuestro poder. Es su poder que Él quiere resaltar, no el nuestro. Más aún, también es necesario que los vasos sean dispensables.
No solamente somos dispensables por naturaleza, pero tienes que ser así. Tenemos que ser dispensables. ¿Por qué? Porque esto invita al poder de Dios. Existe otro grupo sentado del otro lado de la balanza. Aquellos quienes dicen, mira Eddie, yo entiendo lo que tú dices y yo ciertamente reconozco que sin lugar a dudas soy un vaso de frágil. Yo no necesito hacer mucho ejercicio mental para recordarme que soy vaso frágil, porque veo el polvo alrededor de mí y veo el sucio que dejo marcado en todo lo que toco. Sentimos la fragilidad del barro en nuestras vidas y vemos las grietas en nuestras vidas que nos recuerdan que somos vulnerables, y a veces no logramos comprender por qué Dios decide utilizar a un vaso tan asqueroso y tan frágil como yo. Pero nos consuela saber que es necesario que seamos de esa forma. Es necesario que seamos de barro. ¿Por qué? Porque es en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad que opera el poder de Dios. Nuestra debilidad invita al poder de Dios. Muchas veces, si fuéramos suficientemente sinceros para admitir, hemos pensado en algún momento u otro en nuestra vida cuando queremos compartir el mensaje de alguien, el mensaje del evangelio a alguien, y decimos, uy, pero esa persona, mira, si esa persona viene a los pies de Cristo, sería un gran activo, sería una gran adquisición para la iglesia de Cristo. O si ese André Bocelli se convirtiera y usara esa voz para cantar himnos y cantar al Señor. O si uno de esos grandes empresarios se convirtiese y decidiera ser el tesorero de la iglesia. En nuestra carnalidad pensamos de esa forma. Pero Dios pasa por alto estas oportunidades. Dios pasa por alto a estos vasos que aparentan ser de otro material que no es de barro. ¿Por qué? Porque Él está buscando vasos de barro. No de oro, no de plata, no de platino, ni siquiera de cobre, de barro. Y esto siempre ha sido el plan de Dios, y esto siempre ha sido el modelo. Y si queremos reafirmar estas verdades, solamente tenemos que hacer un recuento de la historia de las Escrituras. Y grandes hombres de Dios que han sido utilizados por Dios y han sido catalogados como héroes de la fe, pero que sin lugar a duda eran vasos frágiles. Hombres como Abraham, el cual Dios utilizó ya cuando era muy viejo y no podía, en cierta forma, su cuerpo ya no podía rendir lo que debería rendir. Personas como Moisés, que no podían hablar, que tenían miedo escénico, si se pudiera decir. O Jacobo, quien fue más adelante llamado Israel, y toda su vida fue plagada de mentiras y engaños. Profetas como Jeremías, que pudieran ser catalogados en nuestro tiempo como una persona depresiva, o el mismo rey David, que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también era un hombre sangriento. Era un hombre violento, cuyos hermanos sabían y le dijeron, tú estás aquí porque quieres ver la sangre de la batalla. Y estoy parafraseando. Personas como el apóstol Pedro, impulsivo, que hablaban antes de pensar y que metían su pie antes de considerar lo que había. O Tomás, que siempre que vemos la participación de Tomás en los evangelios, es presentando una duda, es presentando escepticismo. O incluso el mismo apóstol Pablo, aquel persona que viene de un trasfondo y de un historial de terrorismo, de asesinato, que viene, si se pudiera decir en buen dominicano, vino a Cristo con una ficha, con varias fichas en el DICRIN. Esos son los hombres que Dios utiliza. Esos son los hombres que Dios utiliza. Y Pablo lo enumera y lo lleva al punto central cuando dice en su primera epístola de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26, lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
El mismo Señor Jesucristo en una ocasión presenta una parábola delante de los fariseos. Y esta parábola se registra en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Dice el Señor. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero ir. Pero después se arrepintió y dice fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió él y dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, los que estaban con Jesús: el primero. Fíjate la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué reino es este? ¿Qué reino es este donde las personas más indignas son las que van delante? Donde las personas más pecadoras y más frágiles y más desechables son las que eligen para formar parte de todo su gabinete político, de todo su gabinete real. ¿Qué reino es este que desecha la grandeza del hombre y busca de manera intencional a aquellos que son débiles? Y solo mientras tú y yo nos consideremos vasos frágiles, solo mientras tú y yo nos consideremos como vasos de barro, es que seguiremos siendo usados por nuestro Dios. Posiblemente puedes decir: sí, es verdad que soy un vaso frágil y ves la mano de Dios utilizándote, pero para que Dios siga obrando en tu vida, para que Dios siga haciendo su obra en ti, es necesario que semana tras semana, día tras día, te levantes, te mires al espejo y digas: yo no soy digno, porque yo soy un vaso de barro. Y es importante que yo recuerde que soy un vaso de barro, porque esa es la única forma como el poder de Dios y su grandeza pueden obrar en medio de mí. Hudson Taylor, el cual fue misionero a la China, dice lo siguiente con respecto a esto: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios, porque contaron que Dios estaba con ellos, porque consideraron que Dios estaba con ellos. Y cuando tú y yo entendemos esta verdad, cuando tú y yo comenzamos a despertar hacia esa realidad y abrazar, por así decirlo, nuestra condición de barro, podemos decir, como bien decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando el Señor le dijo: es que mi gracia es suficiente, porque mi poder, dice aquí, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A lo que Pablo responde y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es: amén, Señor, amén. Voy a mirar mi debilidad, y si en algo me voy a gloriar, es que yo no soy digno de gloriarme. Gracias a Dios que a pesar que somos barros y a pesar de que somos vulnerables, no somos quebrantados, pues en su poder es que nos mantiene unidos. Es su poder que a pesar de nuestra vulnerabilidad, que nuestra fragilidad, que nuestra, si se pudiera decir, característica de ser indignos, aún así Dios nos mantiene unidos. Dios nos mantiene intactos. Por consecuencia, nosotros no nos avergonzamos de nuestras debilidades. El mundo sí. El mundo esconde esas debilidades y trata de aparentar fortaleza, potencia y vigor. Pero el cristiano no oculta sus debilidades como un impedimento, sino que vemos estas debilidades como oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste, como oportunidades que invitan al poder de Dios a manifestarse a pesar de ella. Uno de los comentarios que estuve estudiando con respecto a este pasaje hizo una aclaración sumamente interesante y quisiera compartir con ustedes. El comentarista dice lo siguiente: la inmensa discrepancia entre el tesoro y el vaso simplemente sirve para atestiguar que las debilidades humanas no presentan una barrera al propósito de Dios. De hecho, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y hasta este momento hemos estado hablando acerca de esta paradoja
Y mi oración es que en cierta forma ya hemos tenido una mejor comprensión de lo que Pablo ha venido diciendo. Pero si puedo tratar de confundirlos un poco más, quisiera hacerlo, porque aunque esto es un versículo que nos presenta una paradoja, también encontramos una gran ironía. ¿Cuál es esta ironía que nosotros vemos en este versículo? Que lo que Pablo nos está diciendo, que somos vasos de barro, que hemos recibido un tesoro digno, el mayor tesoro de toda la creación, es en realidad también el mismo mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio, de que Cristo Jesús se haya hecho barro. Que Cristo Jesús se haya humillado y haya venido a habitar entre nosotros, entre la comunidad de barro, de lodo, y se haya hecho como nosotros, con el propósito de recibir el castigo y la condenación que tú y yo merecemos. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos ser, en cierta forma, dignos de recibir ese tesoro. La única razón por la cual Cristo, Dios, deposita el tesoro en nosotros es porque nosotros, aunque somos barro, hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo. Y esto nos hace a nosotros posible poder recibir el tesoro de Cristo. Pero este es el mensaje del Evangelio. El mensaje de que Cristo vino a buscar a los pecadores, a los que no se merecen la gracia de Dios, no se merecen su perdón y no se merecen la salvación. Pero Dios se gloría en perdonarnos. Dios se gloría en salvarnos y Dios se gloría en restituirnos. Oh, mis hermanos, este es el mensaje que tú y yo poseemos. Este es el mensaje, el tesoro que mora en nosotros, y este es el tesoro que nosotros debemos proyectar a todo el mundo para que ellos los vean y lo conozcan. Padre, ciertamente mejor es ser un vaso de barro y portar el tesoro de Cristo que ser un vaso de barro y no tener nada y ser vacío. Padre, vivimos en una cultura que constantemente nos quiere presionar a buscar nuestro valor y empoderarnos y reconocer que somos dignos de todo y que somos merecedores de aún más. Y tu palabra nos recuerda, Señor, que todo lo que hemos recibido es por gracia. Que todo lo que hemos recibido es un favor inmerecido de parte tuya. Y que lo único valioso y digno que puede haber en nosotros es contarnos como hijos tuyos. Es contarnos como parte de tu iglesia. Es contarnos como aquellos recipientes en el cual Cristo ha venido a morar. Padre, te glorificamos. Y en este momento que vamos a participar también de tu mesa, en ese momento, Señor, que recordamos aquel sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para comprar nuestra salvación. Oh, que podamos, Señor, venir delante de ti conscientes, afirmando que verdaderamente somos barros. Y dándote gracias, Señor, y alabándote y glorificándote, porque tú has derramado a Cristo en nosotros. Y hemos sido, Señor, depositados con tan invaluable tesoro. Gracias por tu iglesia, Señor, que hoy se ha reunido. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.